Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener una charla muy buena sobre un tema muy interesante pues para todos. Y ese tema es por qué fracasan los emprendimientos. Vamos a hablar un poco sobre este tema con Eddie Arrieta, quien es un emprendedor, director de Torres Haces, enfocado en ayudar a profesionales a encontrar un trabajo que sea gratificante para ellos. A Eddie le apasiona las nuevas tecnologías y creer en el mundo y creer en un mundo donde haya igualdad de oportunidades para todos. Ella asesora startups, gobiernos y emprendedores de todo el mundo. Entonces le damos la bienvenida a Eddie para que nos acompañe en esta charla. Eddie, bienvenido. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por la invitación. Espero que la sesión sea de muchísimo aprendizaje para todos ustedes y también precisamente para que puedan aprender un poco. Las diapositivas las voy a hacer o las voy a tener disponibles para ustedes. Entonces, una vez termine la presentación y el lugar en donde estamos, seguramente con el equipo podremos darle acceso. No sé si puedo ver el chat. Quisiera hacer una pregunta y ver si alguien puede responder. Digan hola. ¿No es posible hacer eso? ¿No es posible ver cuántas personas somos o saberlas? En estos momentos vamos subiendo pues de a poco en la asistencia a Eddie y a medida que vayan haciendo las preguntas, nosotros te vamos apoyando con las preguntas que vayan realizando. Listo. Entonces, cualquier personita, pues cualquier asociado al fondo presente que tenga alguna duda durante la charla, la puede ir haciendo y con muchísimo gusto nosotros te la vamos dando. Ya como te guste más, si la vamos haciendo a medida que vayas hablando o al final. Creo que la podemos hacer al final, entonces déjenme, le doy los permisos aquí a Google Meets para que pueda ver mis diapositivas, que en este momento no las puede ver. Microsoft Teams. Claro que sí, de una. Vamos compartiendo la información. Bueno, se le cayó a Eddie la red, algo que nos puede pasar pues como ahora en este mundo pues digital. Vamos a esperar unos minuticos que ya está ingresando. Hola Eddie, ¿tenés el micrófono apagado? Sí, para poder compartir la pantalla tenía que reiniciar el Microsoft Meet. Entonces les voy a dar el acceso. Qué extraño que esto no me deje compartir la pantalla como la tengo acá. Voy a tener que compartir la pantalla viendo ustedes de dónde sale la presentación. Bueno, no. Ya sé qué voy a hacer. Regálame un segundo, no esperaba que fuese de esta forma, pero ya lo abro rápidamente aquí. Ya cada vez se nos están conectando ya cada vez más asistentes. Les recuerdo pues a todos que vamos a tener una charla con Eddie Arrieta. Esta charla es sobre por qué fracasan los emprendimientos y en estos momentos Eddie nos está apoyando pues con la presentación con la cual tendrá como un soporte para pues compartirnos esta información y esta bella charla que tendremos el día de hoy. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, creo que lo vamos a poder hacer. No se preocupen, lo vamos a poder hacer. Ya me ubico. Dejamos de compartir, ahora compartimos. Ok. Perfecto. Allí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, todo súper, dale. Excelente, me alegra muchísimo. Bueno, cuando comienzo a conversar o comenzamos a tener una conversación acerca de este tema en particular, ¿cierto? ¿Por qué fracasan los emprendimientos? Una de las cosas que viene a mi mente y que vino a mi mente en esta conversación es, si bien podemos detenernos a conversar acerca de ¿qué hago cuando fracasa? ¿Qué sucede conmigo cuando hay fracaso? ¿O cuáles son algunos de los ejemplos del fracaso? Creo que lo que más viene a mi mente es esta idea que hay suficiente contenido con respecto al fracaso en los emprendimientos y ejemplos de fracasos en los emprendimientos, pero tal vez lo que necesitamos un poco más es la idea de qué puedo yo hacer para prepararme para el fracaso o cuáles son las etapas en las que el fracaso es más evidente para entonces yo con esa preparación que tengo enfrentarme a lo que viene o a las adversidades que son posibles se generen en fracaso. Ahora,
esta es una frase a la que quisiera los que están viendo la grabación o lo están viendo en este momento la pudieran pensar. Es robada de un libro, o prestada, mejor dicho, de un libro. Dice: fracasar, fracasar otra vez, fracasar mejor. Y es la idea de el círculo cíclico a través del cual nosotros como seres humanos nos vemos enfrentados al fracaso de una u otra forma. De todas maneras, en la medida en la que vayamos avanzando, les pido que si tienen alguna pregunta, la coloquen en el chat, la respondemos al final, pero es importante que las puedan expresar en el momento en el que la están teniendo. Antes de llegar a presentarles lo que vamos a hablar, mi nombre es Eddie Arrieta, soy emprendedor, he cofundado diferentes organizaciones, desde empresas convencionales como panaderías, restaurantes, empresas en operación turística, hasta empresas en el mundo digital. En este momento tengo un cargo que es de director de una solución que se llama Torre Access. Es una oportunidad o un servicio que le ayuda a las personas a encontrar empleo a través del coaching y a través de la herramienta de nuestra empresa que se llama Torre. Yo funciono como un emprendedor en residencia dentro de una startup en tecnología como es Torre. Estoy enfocado en ayudarle a millones de personas a encontrar trabajo y que este trabajo sea gratificante, es decir, que no sea un fracaso el trabajo en el que estar. Y me apasionan realmente las nuevas tecnologías, como decían en la introducción, un mundo con igualdad de oportunidades para todos, desde las oportunidades financieras hasta las oportunidades educativas y trabajo 100% remoto, sí, no siempre desde esa playa que están viendo ahí en el fondo, pero seguido y es algo que disfruto muchísimo en estos momentos. Aquí les muestro un poco la solución que nosotros tenemos llamada Torre Access. Estamos de hecho en este momento reclutando a los próximos talentos. Tenemos unas 3.500 aplicaciones en este momento y vamos a escoger 100 profesionales en el sector de la tecnología para ayudarles a encontrar un trabajo en el mundo de la tecnología. Pero bueno, mucho menos de mí, mucho más de lo que venimos a hablar, que es el fracaso. Y creo que cuando comienzo a pensar sobre este tema, una de las cosas que salta a mi vista también es nuestra definición del fracaso, que en el día de hoy nos va a ayudar a nosotros a encaminar la conversación de tal forma que nosotros podamos definir unos argumentos alrededor de cómo podemos prepararnos para un potencial fracaso o cómo podemos nosotros incluso en los emprendimientos evitar que esos fracasos sucedan. El fracaso entonces en este contexto es cuando hablamos de un negocio que no puede continuar existiendo, es decir, el negocio o el emprendimiento cesa de existir, muere, no existe. O un negocio que sigue creciendo o no, que no sigue creciendo como lo esperaban sus fundadores. ¿Por qué lo presento de esta forma también? Porque hay emprendimientos que no mueren, sin embargo, no cumplen digamos, el objetivo que tenían sus fundadores inicialmente. Puede ser en términos del scope, es decir, la amplitud del impacto que puede tener el emprendimiento. Pero para nosotros, creo que lo importante a reconocer en el día de hoy es que el fracaso está determinado por la existencia finalmente de esas empresas. Miren, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos estima que alrededor del 20% de las pequeñas empresas de Estados Unidos fracasan durante el primer año y al final de su quinto año aproximadamente el 50% ya ha desaparecido. Después de 10 años, solo un tercio, es decir, el 30%, 33% de las empresas ha sobrevivido. Y las tasas de fracaso empresarial son bastante constantes. De hecho, cuando compartamos esta presentación, una de las cosas que ustedes van a ver es que tengo varios links donde se comparten este tipo de estadísticas. Entonces, ¿qué he definido yo? Y me disculpan si de pronto me estoy moviendo un poco rápido, pero como entenderán, es bastante contenido y creo que lo más importante van a ser las preguntas y respuestas que ustedes pueden tener. Creo entonces yo que para poder entender por qué fracasamos en el emprendimiento, debemos entender las etapas en las que hay fracaso y digamos que las texturas del fracaso de cada una de esas etapas. Yo considero que hay 4 etapas en las cuales yo he podido evidenciar lo que nosotros consideramos fracaso, es decir, donde el fracaso se ve muchísimo más vivo. Hoy nosotros nos vamos a enfocar en las consecuencias del fracaso.
y cómo manejarlo. En general, miraremos algunas de sus causas y cómo prevenir o prepararnos para esta potencial realidad, como ya lo mencioné. Miren, en el estoicismo se habla de cómo podemos prepararnos para lo peor y que de esa forma su efecto en nosotros cambie. Entonces se habla en el estoicismo que si yo, por ejemplo, bueno, no que ahora vamos a vivir en un mundo pesimista, de hecho el estoicismo se aparta del pesimismo, pero habla de, mira, si yo estoy en una empresa y estoy trabajando en una startup o en un emprendimiento y yo considero que ese emprendimiento puede morir, es importante visualizar los escenarios donde eso puede pasar. Sé que de pronto algunos de ustedes han escuchado el concepto del post-mortem. Un post-mortem es el procedimiento que se le realiza a un cuerpo sin vida luego de haber perdido esa vida. Este post-mortem se le puede hacer a una empresa, se le puede hacer a un proyecto, pero hay un concepto que se llama un pre-mortem, es decir, un análisis antes de la muerte. Entonces, lo que se hace con un emprendimiento es antes de nosotros iniciar, cómo nosotros podemos pensar en cuáles pueden ser las razones que nos pueden llevar al fracaso de ese emprendimiento. Si arrancamos por allí, entonces nosotros tenemos una mentalidad que ya se va acoplando a lo que vamos a hacer. Pero cierro ese paréntesis y continuamos entonces hablando de estas 4 etapas. Las 4 etapas son la concepción del emprendimiento, ¿cierto? Conceptualmente crearlo. Luego ir de 0 a 1, es decir, ir de una idea a un emprendimiento que ya existe y que ya tiene usuarios, y luego comenzar el proceso de escalamiento. Y pongo yo una 4ª etapa que la llamo la etapa de la innovación, que es una etapa que van a ver, por mi opinión, es una etapa que se abre o que nos abre muchísimas posibilidades a partir de allí. Entonces vamos a ese paso de la concepción, y una vez más les recuerdo, si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat que yo con muchísimo gusto las puedo responder, teniendo en cuenta mis capacidades, obviamente. A los que están llegando y de pronto no alcanzaron a escuchar, mi nombre es Eddie Arrieta y hoy estamos hablando acerca de por qué fracasan los emprendimientos. Entonces, en el momento de la concepción, podemos comenzar a pensar en eso que les acabo de comentar, ¿cierto? El pre-mortem. Yo les estoy compartiendo en las diapositivas también un benchmark que es un research o una investigación donde habla de diferentes startups o empresas que tuvieron su post-mortem, es decir, están evaluando por qué murieron las empresas. De hecho, hay casos de empresas que han levantado más de $70 millones y luego hacen un post-mortem porque la empresa falleció. Yo creo que al momento de hacer el benchmark, nosotros podemos ver por qué han fracasado ciertas empresas. De hecho, creo que gran parte de lo que sucede en la concepción de un negocio está directamente determinado por la experiencia de quien piensa en el negocio o esta iniciativa. También creo yo que tiene mucho que ver con la forma en la que el talento con el que se inicia la empresa se visiona soluciones o proyectos y reconoce igualmente sus capacidades. ¿Qué sucede? Independientemente en la concepción de un negocio, el centro debe ser la observación del usuario. Es decir, donde yo veo el fracaso en la concepción de un negocio o de un emprendimiento es cuando el centro de esa concepción, el centro de la conceptualización, no es el usuario ni siquiera el comportamiento de ese usuario. Cuando hablamos del comportamiento del usuario, es fácil perderse, pero yo hablo específicamente de si el usuario compra, de si el usuario se queja, de si el usuario recomienda el servicio o hace una recompra. Muy importante. A partir de esto, entonces nosotros debemos definir si alcanzamos el llamado Product Market Fit, que seguramente va a ser mucho más evidente cuando pasamos de 0 a 1. Les voy a compartir también el link de una empresa que se llama Superhuman, que hace que tu experiencia con el correo electrónico sea mucho mejor, pero ellos tienen una fórmula para determinar si ustedes han alcanzado o no el Product Market Fit. De hecho, es muy sencilla. Ellos le hacen una pregunta a sus usuarios y les dicen, oye, tú como usuario, si nuestro producto desaparece, ¿te sentirías muy decepcionado, nada decepcionado o algo decepcionado? Y ellos estiman que cuando tu servicio, la mayoría de tus usuarios, más del 40% de tus usuarios, dice
que se sentirían muy decepcionados si no existiera el producto es cuando has encontrado Product Market Fit. Lo que es muy importante entender en esta etapa, ¿cierto? Que es la concepción, es cuáles son nuestros usuarios. ¿A quién tenemos que escuchar? Y creo que muchas empresas, muchos emprendimientos fracasan en esta etapa porque están pensando más en el branding y en cómo se va a ver que en las interacciones que estamos teniendo con los usuarios. Este proceso en este momento nos debe llevar a segmentar y potencialmente sobrevivir esta etapa de concepción. Yo aquí les hago 3 preguntas que yo me haría si estuviera en esta etapa. Claramente podría haber muchísimas otras preguntas, pero las preguntas serían: ¿cuáles son tus premisas de negocio? ¿Cierto? Yo en ese emprendimiento que me estoy imaginando, ¿cuál es mi premisa? Por ejemplo, yo quiero montar un negocio y voy a irme a algo muy básico. Yo quiero montar un negocio de venta de libros en jardinería, un e-commerce, una página web o una página en Shopify o en Mercado Libre o en Amazon. Y yo quiero enfocar mi tienda en productos, ya se me olvidó los libros para apoyo al medio ambiente. Mi premisa es que debido a el calentamiento global, muchas más personas van a querer instruirse y aprender más sobre lo que está sucediendo con el medio ambiente. Esa es mi premisa. Yo tengo que validar esa premisa. Pero ¿cuáles son las premisas de negocio que nosotros tenemos? ¿Cuánto estamos escuchando nosotros a nuestros usuarios? Es decir, esas personas que podrían comprarnos el producto, ¿los estoy escuchando o no? ¿Y cuál es el insight de esa escucha, de ese product market fit que me va a permitir a mí entonces alimentar mi estrategia? Y ya vamos avanzando. Si tienen alguna pregunta, recuerden, pónganla en el chat. Pero vamos entonces ahora a lo que es de 0 a 1. Claramente en este punto ya nosotros tenemos que llevar frente a las personas un producto o servicio que nos permita generar valor. Es decir, ya nosotros sabemos qué quiere el usuario de alguna forma. Ya nosotros lo hemos probado y lo hemos validado. Llegamos entonces nosotros con unos insights, llegamos con unas premisas que el mercado entonces va a validar. Entonces yo pongo allí 0.0, 0.5 y 1, pero podríamos poner fácilmente 0.1, 0.2, 2.5, 0.3, pero vamos de 0 a 1. Es un proceso bastante difícil. Cuando nosotros decimos que el mercado valida, básicamente lo que estamos diciendo es que alguien decide poner dinero para probar el servicio o el producto que nosotros tenemos. Aún no tenemos recomendaciones, no tenemos reviews, no tenemos evangelistas, no tenemos personas que dicen ese producto que ustedes tienen es el mejor, quiero que más personas lo utilicen. Estamos hablando de convencer a los early adopters, personas que no tienen ni idea de por qué lo estamos haciendo, pero tenemos una premisa, la hemos validado y en este momento esas premisas entonces van a llevarnos a que ya haya un producto o un servicio que se venda. Tal vez contemos con el nombre de alguien reconocido que nos ayude con el inicio, ¿cierto? Pero la realidad es que a menos que tengamos algo que la gente pueda probar, ni siquiera el nombre de alguien nos va a convencer o va a convencer a esas personas. Necesitamos algo, un servicio, un producto que alguien pueda comprar. Eso es ir de 0 a 1. De 0 a 1 es un momento crítico. En ocasiones nunca llegamos a tener suficientes clientes iniciales para tener la información necesaria que nos permita escalar la solución. Entonces, antes de pensar en escalar y un equipo de 100 personas, tenemos que tener un producto que nos genere suficientes ventas. Sin embargo, si hemos escuchado al cliente y no hemos sido románticos con lo que tenemos o no tenemos, seguramente podremos llegar al punto donde ya podemos presentar unos servicios iniciales. Si podemos presentar estos servicios iniciales, yo creo que entra una de las reglas que yo aprendí en mercadeo digital y growth marketing. Y la regla es la promoción y cómo se vende un tipo de producto nos puede dar a nosotros una idea de si tenemos o no product market fit o de si hemos podido llegar a un punto donde podamos sobrevivir esta etapa de 0 a 1. ¿Cuál es la regla? Espero que se la aprendan. Si con promoción, es decir, nosotros estamos promocionando un producto, le hacemos, no sé, promoción en redes sociales, hacemos videos, de pronto incluso hacemos hasta promoción paga o se lo estamos presentando a nuestros amigos. Y si con esa promoción no se vende,
Es decir, estamos promocionando y no se vende, tenemos un problema. Si sin la promoción el producto sí se vende, si sin la promoción, es decir, si con promoción no se vende, tenemos un problema. Si sin promoción se vende, tenemos una gran oportunidad. Entonces, cuando pasamos de 0 a 1, a mí me encanta no sobrepromocionar los productos para no engañarnos y probar con el grupo limitado de personas que tenemos si este producto es un producto que se puede vender. Yo creo que esto puede determinar el éxito y el fracaso en esta etapa de 0 a 1. ¿Por qué fracasan las empresas aquí? Porque somos muy románticos y entonces queremos hacer todo de una y no nos damos cuenta que lo importante aquí es vender. Sí, el producto tiene que ser de suficiente calidad, pero tenemos que vender. Y cuando tenemos un producto o servicio que se vende, la oportunidad de superar esta etapa entonces ya es muy grande. Recuerden, ya hemos pasado entonces de una etapa de concepción, pasamos de una etapa de 0 a 1 y nos vamos entonces a la próxima etapa, que es la etapa de escalamiento. Debo ser muy cuidadoso con hablar de escalar. Hay muchísimas formas de escalar, hay muchísimos niveles de escalamiento y yo no he escalado una empresa como Rappi, ¿cierto? No he escalado una empresa de ese tamaño, pero sí he ayudado a escalar empresas con millones de dólares de financiación. Con eso dicho, no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, miremos aquí. Una vez nosotros hemos definido un producto que tiene un número de usuarios, es decir, cuando nosotros comenzamos a pensar que la solución tiene potencial de crecer, es decir, que puede tener más clientes, a eso le llamamos escalamiento. Nosotros creemos que tenemos product market fit. Nosotros creemos que podemos obtener más clientes si hacemos más promoción. Allí tenemos un potencial de escalamiento. Aquí comienzan a surgir nuevos retos que deben ser resueltos. Por ejemplo, somos nosotros los fundadores, los miembros adecuados para escalar la solución. Las estructuras que se encuentran en el lugar para permitir la expansión existen, son buenos. Y cuando hablamos de estructuras financieras, hablamos de estructuras sociopolíticas, hablamos de incluso unos elementos geográficos. Si vamos a las páginas de contratación de startups en crecimiento y ahí en la solución les doy un ejemplo de algunas de estas, como Mural, como Torre, como Rappi, se van a dar cuenta cómo piensan esas empresas escalar. Entonces, en muchas ocasiones están contratando desarrolladores, están contratando personajes en servicio al cliente. Y lo que nosotros debemos decidir es incluso si escalar es necesario. Visto desde la perspectiva, mire, generalmente se entiende la escalabilidad como la capacidad de un sistema o de un proceso de realizar más o menos trabajo sin verse afectado en su funcionamiento. Es decir, yo puedo vender más y mi funcionamiento se mantiene óptimo. En un negocio, escalabilidad se refiere a la forma de crecimiento, a la capacidad de crecer o de crecer, y si esto afecta el funcionamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de escalar, yo no hablo de que nos vamos a volver una empresa de miles de millones de pesos. Hablo de crecer, hablo de llegar a un lugar de estabilidad, ¿cierto? Pero con un crecimiento que no afecta mi función. Si nosotros estamos creciendo, pero afecta mi función, realmente no estamos escalando, estamos todavía buscando product market fit. Entonces, las preguntas que yo me haría en esta etapa de escalamiento, es decir, cuando yo digo, yo estoy vendiendo 1 millón de pesos, yo creo que puedo comenzar a vender 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 mensualmente o semanalmente o diariamente. Me debo imaginar entonces qué elementos pueden ser escalados. Tenemos un equipo para escalarlo, incluso el equipo de fundadores. Y mire, yo les digo una cosa, y lo voy a mencionar más adelante, pero las empresas familiares son las más difíciles de escalar, porque el talento que está disponible son los familiares y es muy difícil incluir nuevas personas. Tenemos una estructura para escalar y finalmente preguntarnos si es necesario o no escalar. Les hago una hiper recomendación para aquellos que quieren entender un poco más esta conversación de escalamiento. Hay un libro que se llama Scale, las leyes universales del crecimiento, en innovación, en sostenibilidad y el camino de la vida en organismos, en ciudades, economías y compañías. Ya verán ustedes por qué menciono las ciudades. Realmente las menciono porque son
aquellas que crecen como seres humanos. Pero entramos entonces a la cuarta y final etapa de esta conversación que tenemos el día de hoy. Porque independientemente de la estrategia de supervivencia, pasada la etapa de escalamiento, es decir, cuando nosotros ya tenemos una capacidad de crecer sin afectar nuestro funcionamiento, inicia lo que a mi parecer es una de las etapas más malentendidas en la existencia de un emprendimiento, de una empresa. Y claro, no la tenemos o no la entendemos, no la tenemos clara y no la entendemos porque las empresas son como las ciudades. Es muy difícil que una vez lleguemos o superemos cierto nivel, estas empresas mueran. Son como organismos vivos. Sin embargo, el futuro depende de la capacidad de adaptación. Para mí, entonces comenzamos a mirar las definiciones de innovación. ¿Cómo defino yo, Eddie Arrieta, innovación? Para mí la innovación es la inclinación incesante, constante, de encontrar más y mejores formas de hacer las cosas. ¿Para qué? Para optimizar, para generar mayor riqueza con menor esfuerzo, etcétera, etcétera. Existe un sinnúmero de videos, de metodologías, de formularios que indican la forma en la que una función de innovación funciona en una organización. Miren, yo me aventuro a pensar que no es sencillo implementar una metodología de innovación. Respeto mucho a nuestros colegas que lideran funciones de innovación y conozco a muchos de estos profesionales en grandes empresas en Colombia y Latinoamérica, porque ellos deben no solo crear una estructura, un framework, una metodología de trabajo, sino también un ecosistema que fomente el libre pensamiento. ¿Por qué que fomente el libre pensamiento? Porque cuando nosotros hablamos de este libre pensamiento, la evolución de una organización no llega del status quo, llega de ese libre pensamiento, llega de nuestra capacidad y esa inclinación de pensar constantemente en nuevas, más y mejores formas de hacer las cosas. Entonces es importante aquí hacer varias salvedades como las que ya le contaba. Uno, los negocios familiares tienden a implementar menores cantidades de innovación. Tengo que encontrarles un estudio que ratifique eso, pero yo tengo una empresa familiar y reconozco cuáles son los retos de innovar con la familia. Es difícil, no es fácil, y traer talento nuevo que reemplace a un familiar es mucho más complicado de lo que ustedes se podrían imaginar. Segundo, es fácil romantizar la innovación. Entonces debemos asegurar que cualquier aspecto de innovación se pueda medir. Algunas empresas se dan cuenta después de crear funciones de innovación que no era etapa para innovar, que ni siquiera era etapa para escalar y que todavía estamos en Product Market Fit, incluso después de estar haciendo o vendiendo millones de dólares, después de recibir millones de dólares en financiación. Entonces todos estos pasos están conectados los unos con los otros. Como les decía, hay muchísimas metodologías. De hecho, en la presentación les comparto la que utilizamos nosotros en nuestra organización en Torre, que se llama Experimento. La pueden encontrar incluso haciendo un googleazo, viendo Alexander Torrenegra, Experimento o Experimento Torre, y seguramente la van a encontrar. Hay una metodología que a mí me gusta muchísimo, en lo que tiene que ver no solo con la innovación, sino en general con establecer objetivos de las empresas. Entonces, yo les recomiendo lo que se llaman los OKRs. Y se llama Objectives and Key Results. Entonces, los OKRs son una forma de establecer foco, establecer objetivos y definir experimentos que se van a estar realizando. Entonces, cuando nosotros ya hemos escalado y estamos en este proceso, seguramente lo que nosotros vamos a descubrir es que tenemos que establecer unos objetivos con respecto a la innovación y definir si esos objetivos están siendo alcanzados o no. Esos objetivos se generan de forma trimestral, se pueden generar de forma anual, pero la realidad del caso es que sin una estructura para la innovación seguramente no vamos a ver los resultados que nosotros nos estamos esperando. Pero no me quiero detener en esto porque esto no se trata de esto, se trata de fracaso. Y por eso entonces, ya habiendo pasado las 4 etapas, les traigo un bonus track, podemos llamarle a esto. Como bonus track,
creo que es importante reconocer los elementos que están en nuestro control versus aquellos que no podemos controlar y que no están dentro de mi control. Y en esto que les voy a estar comentando, casi que todos tienen un elemento de la decisión del ser humano, en este caso ustedes, excepto por el mercado. Pero vamos a mirarlo. Por un lado, la mentalidad es fundamental para poder continuar a pesar de las dificultades, ¿cierto? En realidad, emprender es excesivamente difícil. Hay muchísimas oportunidades, pero desde montar un carro de perros, como el que montó J Balvin, o el que pretende, hasta una startup en tecnología de avanzada, se requiere muchísimo esfuerzo. Y sin la mentalidad correcta, la mayoría se rendirían, porque realmente es desgastantemente irracional emprender. Llega un momento donde tenemos que decidir si tenemos la mentalidad correcta para que cuando estemos conceptualizando un emprendimiento y esa conceptualización no funcione porque no tenemos usuarios que nos den el aval, entonces no rendirnos, sino continuar y conceptualizar otros negocios. O cuando conceptualicemos algunos negocios y no podamos llevarlos de 0 a 1, ni siquiera llevarlos a que nadie los compre. O ni siquiera después que nos estén comprando algunas personas a escalarlo. O después de escalar ni siquiera tenemos la capacidad de poder innovar dentro de ese nuevo emprendimiento. Yo creo que tenemos que tener una mentalidad férrea, una mentalidad resiliente. Y el emprendimiento no es para todos. La oportunidad es para todos, hay igualdad de oportunidad en ese sentido, pero no hay igualdad de resultados. Es decir, todos nosotros en esta llamada tenemos la oportunidad de emprender, pero no todos vamos a tener los mismos resultados, dependiendo de nuestros recursos, de nuestros conocimientos, de nuestro network, de nuestra inteligencia. Eso va a definir muchísimo de lo que va a suceder. Entonces, por eso les digo, controlen su mentalidad y controlen las cosas que ustedes pueden definir a partir de esa mentalidad. Segundo, es muy fácil enamorarse rápido. Yo creo que aquellos que hemos estado enamorados en la vida sabemos que es muy fácil. Es muy fácil enamorarse, pero es crucial en esto del emprendimiento, en esto de los negocios, desenamorarse incluso más rápido. Las sociedades, es decir, las sociedades comerciales, son muy importantes. Debemos asegurarnos de encontrar socias fuertes, socias poderosas, pero que también se alineen con nuestros valores y principios. Como dice Bill Gates, llega un ecosistema, ¿cierto?, de emprendimiento, una empresa que tú vayas a formar, no solo con personas que se alineen con tus principios y con tus valores, no solo eso, sino que los amplifiquen. Entonces, cuando ustedes tienen una sociedad con alguien y las cosas no se están dando, vea, recoja sus corotos, así como decimos no sé en qué parte del mundo decimos corotos. Creo que en Sincelejo no decimos corotos, pero, bueno, no les había contado, soy de Sincelejo, Sucre. Pero si no hay alineamiento, tenemos que irnos así como sucede en las relaciones interpersonales, ¿cierto? Si uno se enamora de alguien, uno se da cuenta que esa persona no se alinea con tus valores, no se alinea con tus principios y demás, no te amplifica, sino que te socava y te hunde y te humilla y te arrastra. Ahí hay que cortar. Los socios son muy importantes. Tercero, cualquiera sea tu definición de familia, de ese círculo cercano, una de las cosas que recomiendo es la familia. No estoy hablando de la familia tradicional, no me importa ni me interesa esa conversación. No hay ningún tipo de éxito que sobrepase el estar presente para aquellos que amamos. Ese sería el fracaso más grande, el no estar presentes en la vida de aquellas personas que amamos. Créanme, el fracaso más grande es no estar presente para aquellos que amamos. Familia number one. Y su familia, ya ustedes definen cuál es su familia. Y número 4, no debemos tomarnos nada personal en el emprendimiento. Eso puede llevarnos a un fracaso mucho más profundo, que es el creer que no podemos emprender teniendo las capacidades de hacerlo. Entonces, no podemos tomarnos nada personal en el mundo de los negocios. Al final del día, el mercado manda. Entonces, por eso les pongo ahí cuarto, el mercado. El mercado manda. Los clientes escogerán a quienes deseen, en contradicción a muchos principios económicos. Los mercados no son coherentes y no actúan de formas predecibles. En ocasiones hay productos que son mejores, pero que porque lo vende para Colombia se lo compran.
Así funciona. Y hay 2.000 empresas que llevan 10 años tratando de vender queratinas y no pudieron crecer de la forma en la que creció EPA Colombia. ¿Por qué? Porque el mercado es incoherente e irracional, en contra de muchos principios económicos. Y el mercado al final del día manda. Sin importar qué tan buenos deseos tengas tú, qué tan linda sea tu página web, si al mercado no le gusta lo que tú tienes, si no tienes la fortuna de salir en algún lugar, seguramente no vas a obtener los resultados que obtienes. No le metan el corazón, no lo tomen personal. Ahora, para concluir ya, y creo que hemos aprovechado el tiempo de forma espectacular, ¿por qué fracasan las empresas? Bueno, las empresas fracasan porque no encuentran en sus diferentes etapas, ¿cierto? Esas 4 etapas que les esbocé, las condiciones adecuadas para continuar el proceso de nutrición y de crecimiento. Cuando hablamos de por qué fracasan las empresas, podríamos decir por qué fracasan sembrar una planta. Claro, por lo mismo, porque no están las condiciones adecuadas para continuar su proceso de nutrición y de crecimiento. Ahí no hay nada que tomarse a pecho. Hay un sinnúmero de artículos y se los voy a estar compartiendo también. De hecho, solamente les voy a estar compartiendo 2, pero por eso fracasan las empresas. ¿Qué tan importantes son los fundadores en ese proceso? Cruciales. Los cofundadores deben saber cuándo entrar y cuándo salir. ¿Para qué? Para evitar diferentes tipos de fracasos. El yo salir de mi empresa no es un fracaso necesariamente, pero puede ser un fracaso, pero no es un fracaso necesariamente. Debemos entender el rol de la innovación y que no podemos optimizar algo que no sea necesario optimizarlo. De hecho, Elon Musk lo estuvo presentando en el último tour que hicieron en su hangar de producción de rockets. Hablaba que en ocasiones nosotros nos ponemos a optimizar cosas que no debemos optimizar. Entonces no seamos muy románticos con el rol de la innovación y definámonos realmente en cuándo debemos escalar, cuándo debemos innovar y qué rol juega la innovación allí con una estructura clara. Y finalmente, la mentalidad ante el fracaso. Y ustedes se preguntarán cuál debe ser, Eddie, entonces, ya para concluir esa mentalidad frente al fracaso. Bueno, el título que yo les sugería. La mentalidad tiene que ser una mentalidad de fracasar una vez más y fracasar mejor. Fracasar mejor implica en no tomarme las cosas a pecho, no tomarme las cosas personales, sino asumirlas como este ejercicio de llevar una empresa en cada una de sus etapas y nutrirla en cada una de esas etapas de tal forma de que esa empresa no muera en esas etapas, de que ese bebé llamado emprendimiento pueda continuar sobreviviendo y creciendo. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar otra vez, y ya lo hemos hecho, y debemos fracasar mejor. Creo yo que teniendo en cuenta estos espacios que tenemos aquí, estas etapas que tenemos aquí, seguramente vamos a tener una mejor o una mayor probabilidad de poder ser exitosos en cada una de las etapas del emprendimiento de donde surge el fracaso. Entonces espero que esta presentación haya sido del agrado de ustedes. Mi nombre una vez más es Eddie Arrieta. Me pueden encontrar en Torre, como torre.co/edarrag, E-D-A-R-R-A-G, terrible, lo sé, muy difícil de seguir. Pero también me pueden encontrar en LinkedIn como Eddie Arrieta y en muchísimas otras redes sociales. Abro el espacio para preguntas. Sé que nos quedan unos 10, 15 minutos para definir esas preguntas. Entonces me encantaría saber si alguien tiene ejemplos o preguntas que querrían que respondiéramos en esta tarde. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Gracias, Eddie. Mira, tenemos saluditos desde Manizales, desde Tocancipá, desde acá de Medellín. Bueno, muchos saluditos y te voy a leer unas preguntas que también tenemos por acá. Dice, si fracasamos en cualquiera de las etapas, ¿cuál crees que es el paso a seguir? Yo creo que es excelente pregunta. Yo creo, y les voy a mostrar un libro de donde me presto el ejercicio para que lo entiendan, donde presto el título de la presentación para que lo entiendan. Ya lo cojo aquí de mi biblioteca. De aquí viene, aunque lo tengo un poco diferente, dice fail again, fail better. Y creo que una de las cosas que tenemos aquí y que también esboza, su nombre es Simon Sinek, el escritor de Empezar con el Porqué. Tiene un libro nuevo que se llama El Juego Infinito.
Y creo que una de las cosas que tenemos que entender es que no estamos compitiendo contra nadie y que es un juego infinito, que en ese juego infinito yo soy el principal jugador y que no es un juego en el que si perdí, desaparezco. Entonces, para responder la pregunta, lo que sucede en cada una de esas etapas es que volvemos a comenzar. Entonces, si en la etapa de conceptualización no alcanzo ni siquiera a validar mis premisas para intentar vender algo, debo conceptualizar una vez más. Si la etapa de 0 a 1 no alcanzo a vender ningún producto, debo volver a la conceptualización y entender, o dentro de ese paso de 0 a 1, cómo puedo yo vender un producto. Lo mismo con escalamiento, lo mismo con innovación. Entonces creo que es un proceso cíclico y no hay ningún problema con los nuevos comienzos. Creo que los nuevos comienzos abren muchísimas oportunidades y la respuesta sería, volvamos a comenzar. Gracias, Eddie. Tenemos una más, dice, del fracaso siempre hay un aprendizaje. ¿Cómo capitalizamos esos aprendizajes? Excelente pregunta también. Yo creo que a los seres humanos en general no hemos aprendido a documentar. Mi principal recomendación es documentar nuestros fracasos. Es decir, puede ser un Excel, puede ser un Google Doc, puede ser un PowerPoint, puede ser lo que sea, donde ustedes digan, aquí tengo un fracaso y sería lo que consideraríamos un post-mortem. Entonces, cuando hago mi fracaso, yo digo, hagamos un post-mortem de este fracaso. Para yo hacer un post-mortem, y hay diferentes metodologías, ustedes podrían hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué fracasó esta iniciativa? Responderse. Si pudiésemos haber salvado esta iniciativa, ¿qué cosas hubiésemos hecho que hubiesen podido ayudarnos a salvar esta iniciativa? Y de ahí en adelante, ¿cuáles son mis próximos pasos? La documentación es fundamental en poder aprender de nuestros éxitos y también de nuestros fracasos. Por eso les compartía esa idea de que hay unos postmortems activos de diferentes empresas que se los voy a estar compartiendo con la presentación, que es documentación de fracasos. ¿Para qué? Para que ustedes no cometan los mismos errores. Y parte de lo que yo les estoy compartiendo en el día de hoy está alimentado de errores que he cometido y fracasos que he tenido en cada una de esas etapas. Perfecto, gracias, Eddie. Dice, ¿qué recomendación le podemos dar a alguien que haya fracasado varias veces? Excelente también pregunta. Yo recuerdo que yo le dije a uno de mis mentores, yo le dije, es que yo fracaso mucho. Y mi mentor me dijo, sí, pero creo que eres más exitoso de lo que fracasas. Y creo que una de las cosas para alguien que fracasa mucho es no alimentar el impostor. Aquellos que no han escuchado el síndrome del impostor, se los voy a explicar aquí rápidamente. El síndrome del impostor está relacionado con la forma en la que yo me veo a mí mismo. Entonces, hablemos de las capacidades. Digamos que yo digamos que yo tengo mis capacidades en este nivel y que yo considero que mis capacidades están en este nivel. Ese es un impostor, es decir, una persona que se cree acá, pero que sus capacidades son inferiores. ¿Quién es una persona que experimenta el síndrome del impostor? Es una persona que sus capacidades están aquí, pero se considera aquí, es decir, se considera inferior de realmente su capacidad. ¿Qué recomiendo yo a una persona que fracasa constantemente? Autoconciencia, para que podamos entender que somos más exitosos de lo que fracasamos, porque si fracasamos más de lo que somos exitosos, dejamos de existir. El sobrevivir en el día a día habla de nuestro éxito como seres humanos y como seres vivos. El mejorar la forma en la que hacemos las cosas, ojo, no el tener plata, el mejorar la forma en la que hacemos las cosas habla del crecimiento y habla entonces del éxito que nosotros tenemos. Entonces, autoconciencia para esa persona que fracasa, no alimentar el impostor y poner el fracaso en perspectiva, porque somos más exitosos de lo que fracasamos. Yo creo que es muy importante tener lo que se llaman sounding boards, ¿cierto? Que son mentores, personas a las que les comentamos nuestros fracasos y que nos puedan ayudar a ganar perspectiva sobre esos fracasos. No alimentemos el impostor. Mil gracias, Eddie. Bueno, tenemos otra pregunta que es la última. Dice, mis mejores socios serían mis familiares. Y tenemos un mensajito final que dice, siempre toca apostar a ganar y hacer seguimiento continuo del emprendimiento. Me gusta mucho, sí, creo que siempre hay que apostar a ganar.
No podemos apostar, o sea, yo no puedo ir a un partido de béisbol a que me tiren a que me hagan unos pitches pensando que me voy a ponchar. Si me pienso que me va a ponchar, no, mejor no me paro. Que tiren y que hagan los 3 strikes. Creo que sí, la mentalidad tiene que ser la mentalidad del caballo brioso, de ir con toda. Y para algunos sí, como dice la persona que lo comenta, para algunos sus mejores socios van a ser los familiares. Para otros sus mejores socios no van a ser los familiares. Yo creo que lo importante es tener conciencia de que cuando seamos socios con nuestros familiares, todos estemos conectados en el lugar hacia donde queremos ir, y tal vez ese sea nuestro mayor éxito, poder tener una empresa familiar. Para mí es un gran éxito poder tener una empresa familiar que lidera a mi esposa y de la cual yo soy socio, y me genera muchísima satisfacción. Entonces también en mi caso, mis familiares son de mis mejores socios. Mil gracias, Eddie. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una vez más les recuerdo, mi nombre es Eddie Arrieta, me pueden encontrar en LinkedIn, en todas las redes sociales. Estoy muy atento a las preguntas. La presentación se las voy ya está disponible, entonces les permito que la compartan, que la rieguen, no importa, no somos los dueños del conocimiento, entonces estoy muy, muy contento de haber compartido con ustedes. Cualquier otro tipo de digamos, pregunta que puedan tener, si me la quieren hacer por LinkedIn, no hay ningún problema, con muchísimo gusto se las puedo responder también. Listo, Eddie, mil gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.